Gustavo Rosa es nuestro querido amigo, compañero, periodista, licenciado en letras, docente universitario que reside en Rosario y que nos ofrece estas columnas los días martes y viernes para entender lo que está pasando a nivel nacional en el plano político. Gustavo, han pasado tantas cosas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre todo me acabo de enterar de la existencia del verbo funar y ahora lo estaba googleando justamente y existe y está reconocido como un americanismo de la Real Academia por la Real Academia Española. Así que gracias y buen día por haberme instruido con esta cuestión, querido Ronnie. Y bueno, es parte de la evolución del lenguaje. No, y aparte sí, es verdad que cuando se habla del lenguaje inclusivo que hay, deforma el idioma, constantemente estamos no deformando, sino incorporando cosas nuevas al idioma porque es algo en uso. El lenguaje es algo que lo usamos todos y casi que nos sentimos dueños de modificar palabras, incorporar palabras. Bueno, ni hablar de los anglicismos, de las palabras inglesas que sobre todo instalamos constantemente y transformar o argentinizar o castellanizar aquellas palabras inglesas como googlear, por ejemplo. Claro. Así que, lo que sí a veces tenemos que yo rechazo muchísimo cuando es la careteada, ¿no? Que te dicen 40% off en lugar de decir descuento. Off the records. El off es para los mosquitos, así de simple. Bueno, y otra cuestión también, estas imposiciones mediáticas, los estaba escuchando cuando hablaban del clima y de la ola de frío polar, que es una instalación que se hace mediáticamente. Si tuviéramos una ola de frío polar nos extinguimos casi todos los argentinos, porque estamos hablando de temperaturas entre 10 grados bajo cero y 60 grados bajo cero. Colapsamos, Argentina colapsa con una ola de frío polar. Y acá le dicen frío polar a una mínima, por ejemplo en la zona de Rosario, 7 grados, máxima de 13. Y bueno, sí, es frío, pero no es polar tampoco, es una exageración. En fin, pero estamos a merced de ellos y ellos hacen con nuestra vida lo que quieran. Así es. Gustavo, no sé si escuchabas un poco la previa de lo que estábamos ya adelantándonos a lo que seguramente vas a abordar en la mañana de hoy y con el cierre de las alianzas, con la carta del Partido Justicialista de Buenos Aires, con Scioli diciendo yo no pensaba judicializar esto. Sin embargo, ayer Cristina en Río Gallegos diciendo, pero quisieron de nuestro propio partido judicializar una PASO. ¿Qué decir? Fue genial, porque aparte hay una cuestión también con Scioli, que supuestamente él dice que no es el candidato de Alberto, sin embargo tiene el armador de campaña que es Cafiero. Por lo tanto, evidentemente hay un albertismo dentro de la candidatura de Scioli. Incluso ayer Cristina hizo referencia a que Alberto llamó a algunos políticos del interior del país para que se sumen a la lista de Daniel Scioli. Por lo tanto, hay esa lucha que el otro día lo decíamos, cuál va a ser la intervención de la vicepresidenta, el ministro de Economía y Alberto Fernández en esto de las PASO, y uno se arriesgó a decir, bueno, hasta que no pasen las PASO no se van a jugar por ninguno. Sin embargo, por lo menos Alberto ya está haciendo su jugada para tratar de darle valor a eso que no existe, que es el albertismo. Así que bueno. Lo que sorprendió y me sorprendió es el nuevo nombre elegido para la alianza, para lo que era el Frente de Todos. ¿Te gustó? Que a mí no, la palabra unión siempre me parece autoritaria, porque no es lo mismo unión que unidad. Unión es como que hay uno o un grupo que une a todo lo otro. En cambio, la unidad es una unidad más horizontal. Todos nos unimos, que no es lo mismo que nos unionen. En cierta manera, si vamos a inventar una palabra. Igual, bueno, unión por la patria. Me parece que sos de Colón de Santa Fe, no sos de Unión. No, pero aparte no, yo soy de News, pero la palabra unión a mí siempre, porque aparte es una palabra usada mucho por la derecha, está bien, la derecha se ha apropiado de muchas palabras y las ha
distorsionado, como por ejemplo república, libertad, diálogo y consenso, etcétera, etcétera. Hubiera quedado... Pero tampoco hay que ser tan brusco, hay que darle contenido. Obviamente a los nombres se les da contenido. Bueno, hubiera quedado más simpático Tatengues por la patria, ¿no? Claro. No, pero aparte, fíjate la palabra futuro, ¿no? La palabra futuro que parece endulzar los oídos de muchos de nosotros, y el futuro puede ser nefasto, depende de quién esté gobernando y de las decisiones que se tomen. Claro. Por lo tanto, el futuro en sí mismo no significa una promesa de algo bueno, sino que puede ser algo terriblemente perverso. Así que bueno, en fin. Pero más allá del nombre, el nombre hay que llenarlo, el nombre hay que darle sentido, hay que darle contenido, con programas, con propuestas, con discusiones. Y la discusión en este nuevo frente, o en este frente viejo con un nuevo nombre, en la provincia de Buenos Aires, realmente fue como escandaloso para definir los pisos, para definir algunas cuestiones que el reglamento va a estar listo para el 19 de junio, pero sobre todo, a mí me parece que el que más metió la uña de manera más violenta y desagradable fue Aníbal Fernández. Empezó también nuevamente despotricando contra la Cámpora, fue el que hizo la amenaza de judicializar, sabiendo lo que significa para este frente afrontar una causa judicial por una decisión política, en fin. Realmente fue un episodio desagradable con el que este frente empezó con el pie izquierdo. Pero bueno, y ojalá que siga con el pie izquierdo porque es lo que necesitamos, más izquierda en el gobierno. Pero empezó mal, pero bueno, no es tan grave, siempre hay algún tipo de disidencias con eso. El discurso de ayer de Cristina fue en algunos momentos interesante, fue mucho hacia adentro, cuando, por supuesto, criticó esta idea de acudir a la justicia. Y aparte dijo, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible. Y eso fue un mensaje directo hacia Alberto Fernández, que en las PASO hay que tratar de evitar que se tome partido y que el debate sea absolutamente amigable, porque son, digamos, fuerzas del mismo partido que supuestamente tienen las mismas ideas y que proponen diferentes recorridos, pero como todavía no sabemos qué es lo que se quiere hacer, por ejemplo, ayer Cristina planteó algunos puntos, ¿qué hacer con el fondo? Y esto que ustedes hablaban antes de la cuestión rentística, de esta puja entre el industrialismo y el extractivismo o la primarización de la economía, es una disputa histórica en la que hay que dar una batalla para modificar esta pulsión rentística que tiene gran parte del territorio argentino. Es decir, que además ese extractivismo está en manos, en muchos casos, de extranjeros, de pool de siembra, de mineras internacionales, transnacionales, que prácticamente dejan poco y nada y que poco conocen la tierra, poco conocen el territorio este. Después, bueno, Cristina hizo hincapié en los 12 años de su gobierno, como siempre hace, que expone que esos 12 años inéditos, y agradezco la foto de Ronnie porque me condiciona en mi columna, esos 12 años fueron insólitos, cuando ya nadie tenía, después del 2001, nadie tenía expectativas de que, en mi caso, que yo siempre tuve un pensamiento tirando a la izquierda, yo jamás pensé que me iba a asociar al peronismo, iba a estar de acuerdo con un grupo de peronistas, y que esos peronistas iban a hacer más o menos algo parecido, como un puntapié inicial, a lo que yo creo que tiene que ser la vida en nuestro país. Pero bueno, fue una cosa inédita que no se puede repetir, evidentemente, porque hay condiciones en Argentina que justamente esa irrupción del kirchnerismo hace que sea irrepetible, porque las fuerzas se modificaron, se fortaleció el poder real, se apropió de la justicia, el poder real, o por lo menos de gran parte de la justicia. Así que bueno, pero una de las cosas fundamentales que planteó Cristina es el tema de la deuda, de lo doloso que fue para el país la toma de deuda, tanto con privados como con el Fondo Internacional que tomó Mauricio Macri, porque es monstruosa, y cómo nos va a condicionar durante muchísimos años. Y hizo una cuestión así muy,
que a ella le gusta poner cuadros y comparar cifras y todo eso, tomó el caso de Córdoba, un poco para frenar los Schiaretti y al anticristinismo que hay en la provincia de Córdoba, con respecto a su deuda, como en el gobierno de Cristina habían reducido su deuda y tenían más o menos equilibrado la cuestión de pesos y dólares, y después del gobierno de Macri tienen un mayor porcentaje de deuda en dólares que en pesos, casi el 100% de deuda en dólares, y bueno, y sin embargo en Córdoba son anticristinistas. Pero bueno, en fin, son esas cuestiones que siempre plantea Cristina. Pero lo crucial fue el tema de la deuda. Puso como ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, que elogió muchísimo a su cuñada Alicia Kirchner, sí, que realmente lleva adelante una gestión impresionante. Bueno, también hay que simplemente fue un compromiso frente al Fondo Monetario Internacional. Sí. No, te decía también a Catopodis, ¿no? Que sorprendió el elogio, ¿no? El funcionario que funciona. Uno de los pocos funcionarios que funcionan, Cato. Aparte dijo, cuando formé Unidad Ciudadana vos estabas del otro lado. O sea, sí. hay que reconocer realmente que Cristina sabe cómo sumar a aquellas personas que en su momento estuvieron enemistadas o alejadas del cristinismo, los que le hicieron campaña en contra, ¿no? Claro, pero no suma a lo pavote, digamos, ¿no? No está sumando con alguien con quien compartió una estrategia importante en 2019, que es Alberto Fernández, y en este periodo no está acumulando ahí Cristina, porque dijo, bueno, acá evidentemente me cerraron la puerta, todavía somos gobierno, pero las cosas no están siendo como las preveíamos, y solo ellos saben lo que han conversado al inicio, en el embrión de lo que fue el Frente de Todos. Sin embargo, no es que perdona Cristina. Te da, sí, abre de nuevo el juego, pero si la están boludeando como lo está boludeando Alberto Fernández, bueno, cierra la puerta y abre el juego con compañeros que tienen la voluntad de consensuar un camino posible. Sí, lo que pasa es que hay que señalar muy bien ese camino y la manera de asumir ese compromiso de manera formal, porque claro, el caso que se dio con las elecciones de 2015 y con el inicio del gobierno de Macri, que muchos diputados que habían asumido por el Frente para la Victoria se dieron vuelta y empezaron a apoyarle todo a Macri, realmente eso tiene que ser una discusión muy fuerte. El tipo que se da vuelta tiene que abandonar la banca que conquistó a través de esas propuestas, porque si no es una traición tras otra, una pérdida absoluta. Después vamos a abordar el tema de Jujuy, pero el Frente Justicialista de Jujuy le dio muchísimo apoyo a esta reforma constitucional que está haciendo Gerardo Morales. No es de Gerardo Morales. Hay un grupo del Frente Justicialista que apoyó la reforma de esta Constitución. Solo 2 peronistas renunciaron y se alejaron de la Convención Constituyente cuando vieron que estaba muy manipulada. Que no había debate serio, que se apuraron los tiempos, y eso con la complicidad, y ahí recordamos que el martes estuvimos hablando de lo que había dicho Fernando Borrani, que hay gran parte del peronismo que está apoyando a Gerardo Morales. Claro, habría que salvar al peronismo de estos sujetos que están por dentro de la estructura justicialista, ¿no? Porque si no termina como que terminamos colaborando con la semántica de que es el peronismo el que hace eso. En realidad son unos chantas que están utilizando una estructura. Lo mismo pasa acá en la provincia de Misiones con el oficialismo que ha cooptado al Partido Justicialista, y bueno, y ahí están los que están ahí en el partido haciendo lo que el oficialismo quiere, y todo el mundo les llama peronistas, y no son peronistas. No, y creo que los jujeños que están ahí usando las estructuras del justicialismo tampoco son peronistas, deberían estar con el kirchnerismo. Recordemos lo que pasó cuando Julio Cobos fue candidato a vicepresidente con Cristina. Lo expulsaron del Partido Radical. Después, cuando fue el voto no positivo, lo volvieron a recibir. Pero lo primero que hicieron cuando Julio Cobos se sumó al Frente para la Victoria en la fórmula presidencial de 2007, lo expulsaron del partido.
Entonces, habría que ver esa cuestión de la disciplina partidaria, que a lo mejor puede sonar un poco autoritaria, pero es una forma disciplinaria, no se puede traicionar los principios de un partido. El radicalismo lo hizo. El radicalismo, que son los republicanos, democráticos, tolerantes, expulsaron cuando se sumó al Frente para la Victoria en la candidatura de 2007. Entonces, no paviemos. Cuando se critica la reforma constitucional de Gerardo Morales, se está discutiendo también la participación de una parte importante del peronismo en esa reforma. Son cómplices, porque no hay que apoyar realmente. Cuando uno lee lo que es algunos puntos de la reforma constitucional, sobre todo lo de la protesta social que va en contra de la Constitución Nacional, y eso hay que ver desde qué punto de vista una Constitución provincial puede empeorar la situación o lo que está establecido en la Constitución Nacional. Es discutible lo de... Y me parece que es bestial que por Constitución diga que el gobernador se lleva el 51% de las bancas, ya de por sí, y sin respeto a las minorías. Habría que verlo. Lo que es muy grave es lo que tiene que ver con las tierras. Que las tierras públicas tienen que estar solamente para la producción, al servicio de la producción, no para asignar viviendas, no para defender o amparar los derechos de los pueblos originarios, sino para el comercio, para el negocio sobre todo porque habilita que la provincia pueda hacer convenios con o potencias extranjeras o con empresas extranjeras. Claro, claro. Lo cual es grave. El episodio Cameron fue muy interesante, no sé si... No, vos sabés que todavía no hemos llegado a analizar qué fue lo que realmente pasó. Fue con una promesa James Cameron a Jujuy, ¿no? El director de Titanic, el director de Avatar, ¿y qué pasó? Bueno, él venía en realidad con su fundación, que es la Fundación Avatar, que bueno, esa película es muy ecológica en el sentido de que él dice que le cambió muchísimo la mirada sobre la cuestión ecológica, y vino a dar una charla sobre economía sustentable, sobre el calentamiento global, y el gobierno de Morales lo invitó a Jujuy para ver cómo desde la provincia de Jujuy se está haciendo la economía sustentable en contra del calentamiento global, y lo llevaron a una planta de litio. Bueno, y apareció lo de la foto con el Cerro de los 7 Colores de fondo, y después lo invitaron comunidades indígenas a contarle realmente cómo es la extracción del litio, cómo es esta cuestión del desalojo de las tierras que están ocupando, cómo contamina el ambiente la extracción de litio. Y ahí él, después de eso, dijo, me hicieron una emboscada, y con esa palabra, me emboscaron, me llevaron para que el gobierno me muestre lo sustentables y lo ecológicos que son, y la realidad es lo contrario. Entonces ahora, a través de su fundación, va a ayudar a estas comunidades que resisten la explotación del litio, pero es un círculo, porque por un lado nosotros tenemos riquezas naturales, tanto con la fertilidad de la tierra y con riquezas minerales y el agua y qué sé yo, y por un lado sabemos que explotar eso es necesario, pero a la vez tenemos la espada de Damocles del daño climático que podemos hacer a través de la extracción minera, de la contaminación del agua, de la sobreexplotación de la tierra. Cameron dice en la conferencia de prensa que dio que la emisión de gases de los vehículos representa un 13% de la contaminación. La cría de ganado representa más de un 15% de la contaminación ambiental que se da. Entonces, también el cambio climático necesita una transformación de nuestra alimentación. Eso es lo que dice James Cameron. Muy bien. Bueno. Gustavo, creo que quedamos entonces para el día martes volver a tomar contacto, y seguramente con el ritmo que vamos de la información deberíamos estar ya, digamos, una columna fija diaria para que nos auxilies
nos auxilies en lo que es la orientación de cómo va viviéndose el clima político, no solamente dentro de nuestra fuerza política, que es Unión por la Patria, sino también qué sucede del lado de enfrente. Pero confiamos en que nos va a alcanzar el tiempo el día martes para poder repasar toda la producción nueva de información que seguramente vamos a tener en este fin de semana largo, camino al martes. ¿Te parece volver a tomar contacto el martes? Una última cosita. El martes estuvo el Turco Asís en el programa de Gato Silvestre y tiró una bomba que Mansur, el ex gobernador de Tucumán y ex jefe de gabinete, se está picando en punta para la presidencia. Y yo dije, no, Mansur, qué sé yo, se envalentonó con los números que sacó. Sin embargo, sí, ya está su equipo político, está empezando a delinear y la semana que viene Mansur va a decir qué es lo que va a hacer. Algunos dicen que va a ser el vice de Guado, como tienen una relación muy, muy estrecha entre Guado de Pedro y Mansur, parece que van a hacer una fórmula conjunta. ¡Epa! Lo cual sería interesante porque estaríamos integrando, o se estaría integrando a la mirada federal con un ex gobernador y alguien de una provincia como Tucumán, ¿no? Así que bueno, esa es una bombita que podemos tener para la semana que viene. Claro, un ministro del Interior con un ex jefe de gabinete también, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Dale, Gustavo, gracias por estos minutos, gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos, buen fin de semana. El martes, que es feriado, ¿tenemos programa? Es una buena pregunta. Lo vamos a estar charlando con Ronnie. Pregunta si vamos a tener programa el martes, que es feriado. Claro. Le puso puntos suspensivos, Ronnie. Les puso puntos suspensivos. Vemos. Ojalá que sí. Te mandamos un abrazo grande, Gustavo. Estamos en contacto. Bueno, buen fin de semana extra large. Dale, gracias. Abrazo enorme. Chau. Chau.